Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso de estadística en línea. Hoy vamos a estar hablando sobre la ley de la adición que rige a la probabilidad. Para la adición, en términos de probabilidad, hay tres elementos claves. El primero es la regla especial. El segundo es la regla del complemento. Y el tercero es la regla general. Vamos a empezar por la regla especial. La regla especial necesita una condición para que se pueda aplicar a eventos de probabilidad, y es que los eventos que componen un espacio muestral sean mutuamente excluyentes. Este es un tema que estuvimos viendo en un video anterior, pero les recuerdo, se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando al realizar un experimento o al ocurrir un suceso solamente se puede tener uno de estos elementos. Un ejemplo claro es la moneda. Al lanzar una moneda, esta puede caer cara o puede caer sello, pero los dos resultados no se tienen a la vez, es decir, que o cae el uno o cae el otro. En términos de la notación correcta que se debe utilizar para manejar los fundamentos de probabilidad es la siguiente cuando estamos hablando de la regla especial. Aquí estamos diciendo sea la probabilidad de A o la probabilidad de B, es decir, que ocurra A o que ocurra B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es decir, que ocurra A o que ocurra B según la regla especial es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Resulta que la probabilidad es una temática de la estadística que también puede ser representada mediante diagramas de Venn. Es una forma gráfica de expresarla. Vamos a considerar este rectángulo azul como el espacio muestral, y ya nosotros sabemos que el espacio muestral es aquel donde están contemplados todos los resultados posibles, es decir, que este experimento o este suceso tiene dos eventos posibles, uno A y uno B. Desde el punto de vista gráfico podemos ver que A no se toca con B, es decir, que cuando pasa A solamente pasa A y cuando pasa B solamente pasa B. Eso quiere decir que desde el punto de vista gráfico son mutuamente excluyentes. Vamos a una situación de aprendizaje para poner en práctica este conocimiento de la regla especial. Resulta que somos dueños de una tienda de abastos en nuestro barrio, de abastos y abarrotes, la cual vende mercancía a granel por kilo. Pero en este caso vamos a mirar el comportamiento de uno de esos productos, puntualmente del azúcar. Y tenemos la siguiente tabla. Tenemos una tabla que nos muestra el peso, el evento, la frecuencia y la probabilidad. ¿Qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia quiere decir los últimos 1500 kilos que hemos vendido a granel de azúcar en nuestra tienda. Pueden pasar tres cosas cuando nosotros vendemos el azúcar. Puede pasar que el azúcar tenga menos cantidad de un kilo, tenga igual cantidad a un kilo o tenga más cantidad que un kilo. Estos eventos, la intención es nombrarlos para simplificar el análisis. La probabilidad dicta que generalmente los eventos se reconocen con una letra mayúscula y puede ser la que nosotros queramos. En este caso, este evento es A, este evento es B y este evento es C. Eso lo hemos decidido nosotros. Ahora vamos a pasar a calcular las probabilidades y para eso vamos a utilizar nuestra calculadora. Aquí tenemos 450, que es la frecuencia de que el azúcar pese menos de un kilo, sobre 1500, que es el total de observaciones que tenemos. Eso nos da 30%. 30% es nuestra probabilidad.
750 es la mitad de 1500 y por lo tanto es el 50%. Y más tenemos que entonces es el 20%. Resulta que la bolsa de azúcar o puede pesar menos, o puede pesar 1 kilo, o puede pesar más de 1 kilo, pero no puede que pese 1 kilo y a la vez pese menos, ¿sí? Estos resultados son mutuamente excluyentes y por lo tanto la probabilidad de que pase A, pase B o pase C debe ser igual a 1, y 50 y 30, 80 y 20, 100. Al tener nosotros este 100% de probabilidad, podemos decir que hasta el momento hemos hecho un análisis correcto. Resulta que a nosotros nos preguntan cuál es la probabilidad de que un paquete de azúcar pese menos o pese más, es decir, la probabilidad de que ocurra A o que ocurra C, ¿sí? En este caso es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, que en este caso, como ya hicimos los cálculos previos, sabemos que es 0.3 más 0.2. Eso nos da un total del 50%. Y es así como ponemos en práctica los conocimientos de la regla especial. Pasemos a la regla del complemento. La regla del complemento se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de A es igual a la probabilidad, es igual a 1 menos la probabilidad de no A. ¿A qué hacemos referencia? Resulta que la regla del complemento en términos de la adición la utilizamos de la siguiente manera. Queremos definir lo que es un elemento teniendo en cuenta lo que no es. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos un conocimiento previo y es el siguiente. Estamos trabajando con eventos que son mutuamente excluyentes y por lo tanto sabemos de antemano que la suma de las probabilidades de todos estos eventos es 1. Por lo tanto, este factor es clave. Todas las probabilidades de los distintos eventos nos va a dar 1. Y al restar 1 menos la probabilidad de no A, vamos a determinar la probabilidad de A. Bajo la óptica del diagrama de Venn se ve de la siguiente manera. El recuadro azul representa el espacio muestral y A es un elemento dentro de ese espacio muestral. Todo lo que esté por fuera de A se considera como no A. Entonces, vamos a un ejemplo práctico para que veamos cómo se pone en marcha. La regla del complemento. Estamos retomando el ejercicio que hicimos anteriormente, donde somos dueños de una tienda de abastos y de abarrotes. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una bolsa de azúcar tenga su peso ideal? Entonces vamos a la escritura. Por un momento no vamos a trabajar con A, B y C. Vamos a hablar de peso ideal. Es igual a 1 menos la probabilidad de no peso ideal. Resulta que la probabilidad de no peso ideal es o que pese más o que pese menos. Y en nuestro inciso anterior ya lo resolvimos. Eso es igual a 1 menos 0.5. Eso nos da 0,5 y nos da 50% de probabilidades que la bolsa tenga su peso ideal. Esta regla de complemento es muy útil, sobre todo cuando tenemos una tabla como la anteriormente vista y tenemos elementos faltantes dentro de esa tabla. Y ya sabemos que la probabilidad va a dar 100%. Entonces
podemos utilizar la regla del complemento para saber cuáles son las probabilidades que nos hacen falta. Por último, vamos hacia la regla general. Resulta que la diferencia máxima entre la regla general y la regla especial es que la regla especial se aplica únicamente a eventos que son mutuamente excluyentes y la regla general se aplica a eventos que no cumplen con esa condición de ser mutuamente excluyentes. Es decir, se ve como está en el siguiente diagrama. Este diagrama de Venn nos muestra lo siguiente. Tenemos un evento A y tenemos un evento B, pero resulta que ambos conjuntos presentan una intersección. Eso es lo que se conoce en probabilidad como una probabilidad conjunta, que en otras palabras es la probabilidad de que dos sucesos ocurran al mismo tiempo. Vamos a la siguiente situación de aprendizaje. Durante enero de 2020, en la ciudad de Cartagena, se entrevistaron a 100 turistas de origen extranjero y se les preguntó si habían visitado dos sitios que son icónicos en nuestra ciudad. Se les pregunta por el Castillo de San Felipe y se les pregunta por el Museo del Oro. ¿Sí? Resulta que 80 de los turistas, de los 100 turistas a los cuales se le hizo la pregunta, confirmaron haber asistido al Castillo San Felipe y 40 afirmaron haber asistido al Museo del Oro. Si nosotros sumamos 80 y 40, tenemos un total de 120. Entonces no podemos hacer el cálculo de la misma manera que ya lo veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos daría lo siguiente. Para simplificar podemos colocar 8 sobre 10 porque estamos simplificando un 0. Eso nos da 80%. Y 4 sobre 10 nos viene a dar el 40%. Y si tenemos 0,4 más 0,8, eso nos estaría dando 1,2. Entonces nos estaría dando más del 100% y eso no es posible. Luego entonces para la regla general la fórmula tiene un cambio. Es decir, la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B, que desde el punto de vista gráfico es la intersección que se forma entre ambos conjuntos. Entonces vamos a la solución, vamos a la interrogante y a la solución de esta situación de aprendizaje. ¿Cuál es la probabilidad de que un turista visitara el Castillo de San Felipe o el Museo del Oro? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Llamemos Castillo de San Felipe o Museo del Oro. Esto es igual a la probabilidad del Castillo de San Felipe más la probabilidad del Museo del Oro menos la probabilidad que hay entre el Castillo de San Felipe y el Museo del Oro. Resulta que este ejercicio tiene otro elemento y es que nos han confirmado que la probabilidad conjunta es de 0.3, ¿sí? 0.3. ¿Cómo quedaría entonces el resultado? La probabilidad de que visiten el Castillo de San Felipe ya vimos que es 0.8 más la de que visiten el Museo del Oro vimos que es 0.4 menos la probabilidad conjunta que nos han confirmado que es del 30%, eso resulta entonces en 0,9.
se tiene una probabilidad del 90% que un turista visite el Museo del Oro o el Castillo de San Felipe. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video.